Rubén, ¿cómo te fue el viaje ese que hiciste a Taiwán, no? Taiwán, sí. ¿Taiwán? Sí, espera, te voy a enseñar la foto. Tras descubrir las calles de Chufen Hualchijiro, ponemos rumbo en dirección a Shifen, un lugar conocido por su historia minera, su cascada situada a tan solo 20 minutos del centro del pueblo y en nuestro caso por su actividad más famosa, el lanzamiento de los famosos globos de los deseos en medio de las vías férreas. Vamos a ello. Para ir de Ruifan a Shifen tenéis dos opciones. En taxi el trayecto durará más o menos 30 minutos y el precio será de $480 taiwaneses durante el día, pudiendo ser más caro por la noche o en días festivos. En tren, el ticket de ida y vuelta cuesta entre 38 y $62 taiwaneses. O también tenéis la opción de comprar un Day Pass que os permite, por $56 taiwaneses, subir y bajar del tren en las diversas paradas de la línea por el mismo precio. Si este ticket lo compréis en Taipei os costará $80 taiwaneses, ya que incluye el billete de Taipei a Ruifan. Construida por los japoneses en 1921 durante la explotación de las minas de carbón, la línea férrea de Pinsi es actualmente de uso turístico. Shifen es un lugar con encanto que deberías visitar si decides dar una vuelta por la zona. La vía férrea divide el pueblo en dos, y aquí es donde se desarrolla y concentra el turismo, porque en el lapso de tiempo entre dos trenes los visitantes lanzan al viento las linternas volantes con sus deseos. Hay linternas de diferentes colores dependiendo del deseo que vayas a pedir. En cuanto al significado de los colores voy a ser breve. El rojo simboliza paz y salud, el amarillo riqueza, el azul ascensos o promociones en el trabajo, el naranja amor y matrimonio. Como podéis ver, el significado no siempre es el mismo que en Occidente. Si queréis más información al respecto podéis ir a mi blog donde encontraréis un post más detallado sobre Shifen. Como desgraciadamente no podéis compartir este momento conmigo, os incluyo mi linterna para desearos salud, fortuna y amor. Mientras escribo mis deseos os voy a contar brevemente el origen de los faroles chinos. Lo cierto es que las linternas chinas son muy antiguas, de hecho eran utilizadas con fines estratégicos en guerras o para pedir refuerzos ante el peligro enemigo desde el siglo III a.C. ¡Madre mía! Se popularizaron más tarde al ser incorporadas en los festivales tradicionales. Los agricultores las utilizaban para escribir sus deseos y oraciones para obtener una cosecha fructífera, protección y salud para su ganado y otros deseos personales. Especialmente en Taiwán, las linternas voladoras simbolizaron el deseo de dar a luz más niños para ayudar en la granja, porque la frase agregar un niño a la familia y la palabra linterna del cielo tienen una pronunciación muy similar. A ambos lados de las vías encontraréis puestos de snacks para saciar el hambre que suelen cerrar entre las 6:30 y las 7, al menos durante las celebraciones del Año Nuevo Chino, que es la época en la que fui. Y no olvidéis comprar alguna postal en las numerosas tiendas centradas en la temática de las linternas. Si no tenéis previsto hacer senderismo o visitar la cascada de Shifen, os aconsejo venir al atardecer, el momento en el que el lanzamiento de linternas se transforma en una experiencia de cuento con centenares de luces en el cielo. Si te ha gustado este vídeo regálame un pulgar hacia arriba y si no es así al menos regálale un pulgar hacia arriba a mi abuela que no ha cedido a salir en el vídeo hasta después de ir a la peluquería. Nosotros vamos a tomar un taxi hasta Taipei para cenar en el mercado nocturno de Raohe, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Y ya solo me falta deciros que espero que se cumplan todos vuestros deseos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!